Aleluya, gloria a Dios. ¿Escucha bien? ¿Sí? Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Agradecido de Dios por esta oportunidad. Agradecido de Dios por todo lo que nos ha dado, porque hasta ahora Dios ha estado con nosotros, sustentándonos, protegiéndonos, dándonos salud. Voy a pedir a los hermanos que abran su Biblia en Jeremías, capítulo 18, del 1 al 12. Jeremías, capítulo 18, del 1 al 12. Gloria a Dios, santo sea el nombre del Señor. Amén. La palabra del Señor dice así, damos lectura al nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mi palabra. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblo y contra reino para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Y ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore su camino, sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de vuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Amén. Gloria a Dios, santo sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, aquí en la palabra bíblica nos dice que Dios habla a este profeta Jeremías, un profeta mayor, y le ordena que se levante y que descienda y vaya a la casa del alfarero. Así el profeta lo hace, se levanta y se va a la casa del alfarero. La palabra dice que cuando el profeta llega a la casa del alfarero, el alfarero estaba haciendo una vasija, estaba trabajando el barro en la mesa. Y esa vasija que estaba haciendo se echó a perder en su mano. Y vino el alfarero y la hizo de nuevo como mejor le pareció. Entonces la palabra dice que de ahí vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo: no podré hacer yo como hace el alfarero con el barro. Y los compara con nosotros y les dice: así sois vosotros en mis manos. Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos. ¿No podré yo hacer acaso como hace el alfarero? Luego sigue hablando, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo, hermanos, creo que el Señor puede hacer como Él quiere con nosotros. Él tiene toda la potestad, Él tiene todo el poder para hacer con nosotros como Él quiere, para cambiarnos a nosotros como Él quiere. Pero como nosotros conocemos la palabra bíblica, no lo hace porque Él es prudente. Él nos dio a cada uno de nosotros el libre albedrío. Y nosotros podemos escoger entre el bien y el mal, hacer lo bueno o hacer lo malo. Dios no nos impone nada. Somos nosotros que tomamos la determinación. La palabra bíblica dice, hermano, que el Señor
está a la puerta. Y dice, y si tocara y me abrierais, yo te entraré, cenaré contigo y ustedes cenarán conmigo. Si tocarais, y si me abrierais la puerta, yo entraré y cenaré contigo. No está diciendo yo voy a tocar y voy a adentrarnos. No, el Señor es respetuoso en todo. Y aquí claramente dice que si nosotros le abriéramos, Él entrará y cenará con nosotros. Hermano, esta palabra del alfarero viene a Jeremías el profeta para que hable al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén. Y viene por las malas obras que estaba haciendo el pueblo de Judá y el pueblo de Jerusalén. Nosotros, si nos vamos un poquito más atrás, si tomamos en cuenta el estudio que hicimos con el pastor Eladio, usamos la hermenéutica, nosotros podemos darnos cuenta que Dios estaba hablando al pueblo de Judá por su mal camino, porque no respetaban, no hacían el día de reposo del Señor, no lo respetaban. Y dice la palabra aquí, ya como subtítulo, en el versículo 17-19, pero yo los quiero llevar al versículo 27. Después ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer. El versículo 27 del capítulo 17, el versículo 27 dice: pero si me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterlas por las puertas de Jerusalén, en el día de reposo yo haré descender fuego en tus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán. He aquí el Señor, debido a eso, manda a este profeta para que vaya, descienda a la casa del alfarero y vea cómo el alfarero trabaje y luego comunique al pueblo de qué es lo que es capaz Dios de hacer con nuestra vida. Lógicamente, Dios es creador. Dios nos formó a nosotros del polvo de la tierra. Ya hizo su primer trabajo como alfarero. Nos formó y nos dio vida. Y nos formó tan bien que tenemos de todo. Este cuerpo tiene 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, y cada miembro tiene bien puesto sus sentidos. El gran alfarero, el gran constructor de nuestro cuerpo. Y lo lleva a que vea eso para que luego este profeta hable al pueblo y diga así al pueblo: Dios es capaz de transformar nuestras vidas, Dios es capaz de hacer esto, de hacer esto otro con nosotros, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que enderezar nuestros caminos, nuestras veredas y mejorar nuestra obra. Y el Señor dice acá: si vosotros cambiarais nuestra actitud, nuestros caminos y lo enderezaran, yo me arrepentiré del mal que le iba a hacer, de la destrucción de todo. Y hablaremos luego para edificar y para plantar. Pero la respuesta del pueblo fue en el versículo 12 del capítulo 18, dice: y dijeron, es en vano, porque en pos de vuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Amén. Aquí, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta de la incapacidad del ser humano, del hombre de ese tiempo, de poder cumplir la ley de Dios. Cuando Dios entrega la ley a Moisés, la entrega para dirigir al hombre, para que el hombre se dirigiera de acuerdo a la ley, para que el hombre hiciera lo que la ley le estaba dictaminando en ese tiempo. Y la ley tenía mucho, a ver cómo lo digo. La ley eran más de 600 leyes y ordenanzas que tenía el pueblo. Y difícilmente el hombre pueda cumplir esta más de 600 leyes y ordenanzas. Difícil para cualquier ser humano. O sea, no es difícil, es imposible, hablemoslo de esa manera, es imposible.
y los hombres no cumplían la ley. Hicieron mal uso de la ley. Por eso aquí en el versículo 12 dice, no, en vano haremos eso y iremos detrás de nuestro ídolo y haremos lo que nuestro malvado corazón nos dice. Entonces Dios desde ahí ya empieza él a preparar una nueva vida para el hombre. Empieza a generar como un nuevo pacto nuevamente con el hombre. Porque este pacto que tenía sobre la ley era difícilmente que el hombre lo pudiera cumplir, porque era demasiado. Más de 600 leyes y ordenanzas. Imposible que una persona, un ser humano, un ser imperfecto, pueda cumplir todas esas leyes y todas esas ordenanzas. Por eso que empieza más adelante a hablar. Yo he puesto, como título dice, la ley cumplida por nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas, hermanos, podemos ir a Gálatas. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo y también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Aquí la palabra nos está diciendo y nos está hablando de lo que el Señor, de lo que Dios ya tenía preparado para que el hombre pudiera cumplir la ley, para que el hombre pudiera salvarse de la ley, porque la ley, que lo que hacía era para que el pueblo, para que la persona pudiera caminar bajo la ley y pudiera corregirse. Pero era imposible para el hombre poder estar regido por la ley. Por eso Dios empieza a preparar y envía a su amado Hijo para que la ley fuera cumplida, pero no por nosotros, porque era imposible. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que dice la palabra aquí, que dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nace de una mujer y nace en el periodo de la ley. Nosotros también podemos darnos cuenta, hermanos, que en Mateo, capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 17, no, perdón, Mateo capítulo 5, versículo 17, habla Jesús y la ley. Y dice aquí la palabra, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Hermano, entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar esto? De que el Señor Jesús dice que Él no ha venido para abolir la ley, sino para hacer cumplir la ley en nosotros. Y más adelante nosotros estábamos viendo que era imposible de que el hombre pudiera cumplir la ley porque era mucha. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús acá dice que Él no vino para abolir la ley, sino para hacer cumplir la ley? Y dice que mientras el cielo y la tierra pasen, ni una tilde, ni una jota, ni una tilde pasará por alto de la ley. ¿Cómo podemos explicar esta situación entonces? Lo que pasa, hermano, aquí es que el Señor Jesús, en su perfección, nacido de mujer y bajo la ley, hombre 100% y Dios 100%,
sin mancha, sin arrugas, perfecto, sin nada. Él cumple la ley por nosotros. Él toma la ley y la cumple por nosotros a cabalidad. Y ya nosotros, como leíamos en Gálatas, ya no somos esclavos de la ley, sino que ahora ya estamos bajo el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y dentro de nosotros cumplimos la ley. Porque Jesús la cumplió por nosotros. Jesús, teniendo ese poder, cumple la ley. Porque Dios se había dado cuenta que era imposible para el hombre poder cumplir la ley. Entonces envía a su amado Hijo Cristo Jesús para que Él pudiera cumplir la ley por nosotros y nosotros pudiéramos ser salvos. Porque si no, no íbamos a alcanzar esa salvación. Iba a ser imposible. Imposible para el hombre poder cumplir las 600 leyes, las más de 600 leyes y la ordenanza. Por eso el Señor Jesús, Él cumple la ley por nosotros. Nosotros nos vamos a Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 9. Romanos 8, del 1 al 9, dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está hablando claramente, dice que ninguna condenación hay en nosotros, a los que estamos en Cristo Jesús, a los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jesús. Porque la ley, dice, estoy repitiendo el versículo 1 y 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta, hermano? Jesús nos ha librado a usted y a mí, y a todos, de la ley del pecado y de la muerte. Porque ahora estamos bajo la ley del Espíritu que es Cristo, nuestro Salvador. Y sigue diciendo la palabra bíblica en el 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, para los que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu de Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco la pueden. Porque en el tiempo antiguo no se pudieron sujetar en la ley de Dios, y tampoco la pudieron cumplir. Imposible. Es por eso que el Señor, por eso que Dios nos prepara y nos envía a su amado Hijo para que Él cumpliera la ley. Esto es lo que nosotros venimos diciendo, lo que pasa en el altar de la cruz, cuando Jesús toma nuestro lugar y paga por nuestros pecados. Así también Jesús, antes de eso, Él cumple la ley de Dios. La cumple al 100%. Él, hombre perfecto, hombre sin mancha, sin pecado, sin nada, cumple la ley al 100% por nosotros. Dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu de Dios, mire, escuche, mora en nosotros, nosotros somos salvos, nosotros somos de Cristo. Pero si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, no le pertenecemos a nosotros. Usted, hermano, y yo,
Cuando nosotros confesamos con nuestra boca a Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador, que Él es el Hijo de Dios, nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos. Estamos confesando que tenemos un Salvador. Estamos confesando que tenemos una esperanza. Estamos confesando a aquel que remitió la ley, esa ley que causaba la muerte. Estamos confesando a un ser, a un Dios, a un hombre que Dios envió para que Él tomara nuestro lugar y la ley de los antiguos ya quedara de lado. Un nuevo pacto empieza ahora. Un nuevo pacto empieza con Cristo Jesús. La palabra bíblica también nos habla en Lucas capítulo 16, versículos 16 y 17. Lucas 16, capítulo 16 y 17, y dice, la ley y los profetas era hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. ¿Se da cuenta? Dice, porque la ley de los profetas llegó hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llegó la ley de los profetas. Hasta ahí llegó. Y después de eso dice que es más fácil que pase el cielo y la tierra hasta que se frustre una tilde de la ley. Es imposible de que la ley pase por alto. Es imposible de que la ley sea aludida por el hombre. Es imposible. Es imposible en este tiempo, no en el tiempo anterior. Porque como dijimos anteriormente, que era muy difícil que el hombre pudiera cumplir la ley. Pero en Cristo Jesús era imposible que la ley pasara por alto, porque Él la cumplió a cada vida. Fue cabal en cumplir la ley al 100%. También dice que la ley llegó hasta el profeta Juan el Bautista. Hasta ahí llega la ley. ¿Y por qué llega hasta ahí la ley? Porque de ahí empieza Jesús. De ahí en adelante empieza el Señor Jesús. Ya no hay más ley. Ya viene una preparación para regir el nuevo pacto. Ese pacto que será entre el Señor Jesús y Dios, la majestad de los cielos. Ese pacto que sellará el Señor por cada uno de nosotros. Ese pacto que si cumple la ley y el Señor Jesús también va a sufrir por ese pacto. ¿Qué va a sufrir el Señor Jesús? El menosprecio de la gente, el castigo por cada uno de nosotros y una muerte horrenda por cada uno de nosotros, por nuestra liberación, para que ya no fuéramos más esclavos de la ley, sino que fuéramos salvos, porque Él tomó el nuevo pacto y la ley quedó derogada y ahora empieza un pacto, una nueva esperanza para el hombre, que es la gracia, la gracia. Entonces ya no estamos más bajo la ley, sino que estamos bajo el nuevo pacto. Este pacto es de la gracia del Señor. En Jeremías, capítulo 31 y 33, Jeremías. Capítulo 31, versículo 31 en adelante dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, del cual haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré yo en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí ya el Señor está hablando por medio de este profeta de que va a ser un nuevo pacto. Este nuevo pacto que se cumple con Cristo Jesús.
Pero él ya lo estaba diciendo ya mucho tiempo antes, 600 años antes de que esto se cumpliera. Está hablando del nuevo pacto, pero un pacto no como el que hizo antiguamente con el pueblo de Israel que lo sacó de la esclavitud, pero este pueblo no supo cumplir su pacto ni tampoco supo cumplir sus leyes, sino que un pacto mejor, mucho mejor que el que hizo con los antiguos. Porque este pacto ya no necesitaba más de intercesores, no necesitaba más de pagar holocausto, de sacrificio, sino que ahora el sacrificio iba a ser uno solo y para siempre y perfecto en Cristo Jesús. Y aquí dice, ustedes me serán por, yo les seré a ustedes por pueblo y ustedes me serán, perdón, yo les seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. Un pacto donde ya nadie más tendrá que decir, conócele a Dios, sino que todos le conocerán por medio del Señor, por medio de Cristo Jesús. Porque Él tiene esa facultad de cuando nosotros le confesamos a Él, de que nosotros somos salvos por Él, que en Él tenemos la esperanza de salvación, Jesús también nos da una recompensa y nos hace ser hijos de Dios. Ya no somos criaturas, sino que somos hijos de Dios. Algo más especial, algo mucho más profundo, algo realmente, algo, ¿cómo podríamos decirlo? Algo mucho más que bueno, porque ya dejamos de ser criaturas y pasamos a ser hijos de Dios, ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, que abole la ley y no deja fuera de esa ley porque Él la cumple, ahora nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Un gran paso damos hacia arriba cuando somos llamados hijos de Dios por medio del Señor Cristo Jesús. Así, mis hermanos, se va cumpliendo la ley por Cristo Jesús. Esa ley que los antiguos no pudieron cumplirla porque realmente no pudieron sujetarse a la ley y tampoco pudieron sujetarse a Dios, como dice la palabra, sino que empieza a preparar un nuevo pacto y Cristo Jesús cumple la ley por nosotros. Ahora, el resultado de todo esto, el análisis que podemos hacer todo esto, es que Jesús cumple por nosotros la ley y ya nosotros en este tiempo no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia por el gran sacrificio que hizo el Señor Cristo Jesús en el nuevo pacto, en que pagó con su muerte, derramamiento de sangre, para sellar con su Padre este nuevo pacto y dejar así el pacto antiguo. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir más adelante porque el tiempo ya se está yendo. Y si alguien puede tomar más adelante este estudio más acabado, más profundo, sería mucho mejor. Pastor, le doy las gracias por la oportunidad, le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da y dejo a los hermanos con nuestro pastor.